que el gobierno identificó, o ya tenía identificado desde antes, y ha lanzado un modus operandi reteniéndolas y no brindando el servicio que le corresponde. Pero ahora vamos a hablar de la comunicación, algo que estuvimos repasando la semana pasada, y se trata de que el gobierno reconoció finalmente que tiene retenidos casi 13.000 millones de pesos correspondientes a los medios comunitarios. Y esto lo vamos a conversar con Juan Salvador Delú, que ya está del otro lado para charlar con nosotros, presidente del Foro Argentino de Radio Comunitarias. Buenos días, Juan. ¿Cómo está de este lado? Delfina Franco y Malena, te saludamos. Hola. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo andan? Un gusto hablar con ustedes y buen día para todos los que andan escuchando por ahí. Igualmente, Juan, siempre un gusto hablar con vos. Y en este caso, que no sé si llamarlo que es una victoria o una buena noticia, pero sí que por lo menos es una consecuencia, ¿no?, de la lucha y de la organización que viene teniendo las radios y los medios comunitarios y cooperativos, que tiene que ver con este reconocimiento que finalmente hace el ENACOM a la retención directa de dinero, digamos. ¿Qué significa que lo esté reteniendo, digamos? ¿Dónde debería estar este dinero? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, como decías vos, es difícil decir que es una buena noticia. En realidad, a ver, es una confirmación de algo que se venía denunciando ya hace bastante tiempo, te diría desde principios del 24, cuando comenzó la gestión de Javier Milei, y una de las primeras decisiones que tomó es la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones, que es básicamente una suerte de ministerio que regula las comunicaciones en la República Argentina. Y bueno, yo el año pasado había hecho un pedido de acceso a la información pública que no se me había respondido, y este año, hace más o menos 2 meses y medio, 3 meses, realicé otro pedido un poco más, más específico, tratando de que no se me escapen los funcionarios justamente a esta respuesta. Quiero recordar también para todos los que están escuchando que esto está basado en la Ley de Acceso a la Información Pública, que es una ley nacional donde todos los ciudadanos y los periodistas también pueden pedir información al Estado, y el Estado, salvo que sea un secreto justamente, tiene la información de darla. Bueno, finalmente, sorprendido un poco yo, respondió el Estado el camino del dinero que se recauda por un impuesto que es el impuesto a la comunicación, que pagan todos los medios de comunicación en la República Argentina, desde una radio comunitaria hasta el Grupo Clarín, todos lo pagamos, y ese impuesto es lo que se conoce como una asignación específica. ¿Qué quiere decir? Que tiene una idea que es recaudatoria, pero también una finalidad. Entonces, una partecita de la recaudación de ese impuesto va para el INCA, que es quizá lo que más conoce la gente, que es el que financia el cine en la República Argentina. Otra parte va para el Instituto Nacional de la Música, para la Defensoría del Público, y una parte va justamente para fomentar, o sea, es una suerte de fomento de la pluralidad de voces en la República Argentina. Entonces se trasluce directamente en el sector sin fin de lucro, para poder apoyar haciendo producciones audiovisuales en toda la Argentina, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales, cooperativas, pueblos originarios y medios de frontera. Bueno, el impuesto, lo que confirma la respuesta del gobierno es que se sigue recaudando. Se recaudaron ese número que decías vos, de 100.000 millones de pesos en un año y medio, y no se gastó nada, 0 pesos se gastaron. Yo ahí preguntaba también, bueno, en el caso que no se había gastado nada, que era lo que suponíamos, cuál era la respuesta. Y la verdad que ahí es muy floja la respuesta que dan. Ellos dicen que en realidad no se pudieron cumplir los plazos de la política porque al estar intervenido el ente nacional no tuvieron tiempo de realizar justamente las modificaciones que ellos querían para cumplir los objetivos. Palabrerío, digamos, el ente está intervenido hace ya un año y medio. El decreto original era por 6 meses, ya se prorrogó 2 veces, o sea, estamos viviendo la tercera etapa de la intervención, y sin ver en el horizonte que vaya cambiando. Así que bueno, es un escandalete más, pero obviamente en la semana donde surgió todo lo de discapacidad y todo eso, la agenda quedó copado por otro escándalo mucho mayor y hasta podríamos decir prioritario, ¿no? Pero no deja de ser un tema importante para tenerlo en cuenta. No, y que además, en este caso, como vos decías, porque ellos dicen que lo tienen retenido el dinero, pero recuerdo cuando se hizo esta presentación también a gran escala de varias cartas de pedido de acceso a la información sobre la situación principalmente de estos concursos que el ENACOM ya asignó y que no ejecutó a través de los FOMECA. Uno de los planteos era si tienen el dinero y si, porque ahora digo, lo que termina
explicando, reconociendo el ENACOM es que ese dinero lo tienen, ¿no? Ahora, de ahí a que verdaderamente lo tengan y no esté siendo desviado, digamos, hay una falta de claridad que también puede ser un escándalo a destaparse, como estamos conociendo con otras cajas que no están ejecutando. Sí, totalmente es así. Tengo una pequeña corrección nomás, pero porque justamente vos ahí decías que se habían presentado varias cartas aquel día. En realidad Sí. es más grave. Lo que se presentó ese día fueron cartas documento de medios comunitarios donde el Estado no había cumplido los convenios que ya había firmado. O sea, que les debe plata, ni más ni menos. Claro. Entonces hubo una presentación de cartas documento exigiendo una respuesta para ese dislate. Cosa que no se respondió tampoco. Hasta hoy ninguna de esos medios que presentaron las cartas de documento tuvieron una respuesta, ¿no? A ver, hay un sistema administrativo con el tema de la guita que es medio aburrido de contar. Es probable que esta plata está en el Tesoro Nacional, digamos, ¿no? Claro. Que es la gran caja, o sea, que está bajo Hacienda, donde Hacienda finalmente, muchas veces el Estado, cuando los ministerios no gastan la plata que tienen que gastar, vuelven al Tesoro y después lo tienen que volver a pedir. Eso también lleva mucho tiempo porque aparte Hacienda, o bueno, el Ministerio de Economía antes, le dice al ente, ¿por qué me estás pidiendo plata ahora si no la gastaste en el tiempo que la tenías que gastar? Se arman quilombos burocráticos internos. Entonces, digo, eso es un problema grande. Pero acá el tema es que este fondo no es una política creada por un gobierno o bajo un decreto. Es un fondo de asignación específica por ley. O sea, está escrito artículo por artículo cómo se gasta esa plata. Ese es el problema mayor. Entonces, acá ya estamos hablando de deberes de funcionario público, de algunas situaciones que probablemente se vayan a judicializar. Eso quería consultarte, Juan. ¿Están pensando en iniciar acciones penales, digamos, a partir de esta respuesta del ENACOM? Sí, tengo que decir que antes de esta respuesta ya había un proceso que iba en ese camino. Muchos medios asesorados avanzaban por ese lugar, así que en realidad diría que esta información que surge ahora lo que termina siendo es una suerte de dar más info para engrosar un poco esa denuncia. Pero ese camino ya está enmarcado, no porque los medios se quieran meter en ese lío, sino porque efectivamente no te dejan otra opción. Porque aparte pensemos que hay deudas que, no sé, a ver, en el 2023, 500.000 pesos era un dinero con el cual se podía desarrollar alguna de las propuestas audiovisuales. 500.000 pesos, hoy la verdad que es muy difícil hacer cualquier cosa. Entonces, si bien hay deudas millonarias, también están totalmente devaluadas. O sea, va a ser muy difícil cumplir con los objetivos también en los cuales existía esta política, ¿no? Juan, buen día. Franco te saluda de este lado. Con respecto un poco a algunas experiencias que vienen transitando los medios comunitarios y populares hace mucho tiempo y sobre todo alguna similitud con el proceso del macrismo, ¿tiene algo de esto? Porque también fue una resistencia muy concreta de Macri para con los medios populares y sobre todo ver si hay algún punto en común con este funcionamiento, sobre todo alrededor del congelamiento de los fondos. Para ser sincero como siempre, la verdad es que no, el macrismo comparado con esto es, no sé, ¿viste? La progresía, porque efectivamente este gobierno es el primero en la historia que no recibe las redes de comunicación. No te digo a Farco, a cualquiera, que reciba a quien quiera, si tiene más afinidad con la una que otra, no, por decirlo de alguna manera, digamos, no es un tema de Farco en sí, ¿no? O sea, rechazó pedidos de audiencia sistemáticamente, reuniones formales, informales, todo. No le interesa juntarse con el sector, pero aparte de Franco, porque tiene parado el organismo, digamos, no me quiero ir para otro tema, pero están con 3 o 4 temas nomás que les interesan y después todo el otro está totalmente frenado, te lo pueden decir los trabajadores que están adentro, que no tienen tareas, que van a cumplir horario, lamentablemente, y no les asignan cosas para los que fueron preparados. Bueno, es un problema mucho más grande. El macrismo, primero, el macrismo vino a llevarse puesto todo, ¿no? Al principio de 2016 avanzó, le hizo una denuncia penal a Sabatella, decía que todo era un curro, criminalizó las organizaciones sociales, hizo las primeras denuncias contra Milagro Sala que avanzaron. Digo, ejemplos emblemáticos, ¿no? Sí, de ese 2016 de un macrismo totalmente poderoso. Lo mismo hizo en lo que era el AFCA en aquel momento, después Macri crea el ENACOM. Todo el FOMECA era un curro, supuestamente, entró Giudice a la gestión, hicieron una auditoría, la auditoría dio bien, entonces el macrismo cambió ahí su discurso, dijo, che, no, hay una ley,
no la cambiamos, por ahí no sirve, y salieron a hacer hasta campaña con el FOMECA. Uno puede revisar tweets viejos, que yo los levanté en algún momento porque tuve un cruce con Judice en principio de 2024 por la ley bases, porque mi ley quiso tirar abajo el FOMECA también, entre otras cosas, y Judice tiene tweets todavía publicados de hoy gracias al FOMECA en Jujuy no sé qué, hoy gracias al FOMECA en tal lado no sé qué, o sea, bueno, cambió su discurso, recibió las redes, pero bien, bueno, como decís vos, hubo mucho delay, hubo mucha deudas, hubo cambios de reglamentaciones, hubo que pelearla mucho, pero finalmente algunos fondos se movieron en ese gobierno gracias también a la presión del sector. Hay un funcionario que permanece, en aquel momento también estaba Franco, que hoy es el titular de Fomento, y algunos otros funcionarios también se comparten del macrismo, como también hay que decir que alguno que otro funcionario también de la gestión anterior sigue estando, ¿no? Así que no, es mucho peor este presente, porque bueno, acá ya estamos hablando no de que hay un retraso, sino que hay un no hacer nada. Un año y medio de gestión, o sea, uno da un tiempo, ¿no? 3, 4 meses, se acomoda un nuevo, no sé, una nueva mirada, una nueva política, a ver qué decisión toman, pero un año y medio ya es estamos viendo una decisión de Estado, digamos, ¿no? Juan, con respecto un poco al reclamo, está claro que el reclamo mediante carta de documento, como bien destacabas, es la liberación de estos fondos. Y teniendo en cuenta un poco esto que planteaba Delphi en relación a que esto no solamente está siendo contenido, sino como bien vos decías, seguramente si es plata que no está siendo ejecutada, vuelva al Tesoro. El reclamo que van a hacer desde las distintas redes de comunicación es concretamente no solamente que se desembolse esos fondos, sino también que sean actualizados, haciendo referencia a esto que decías hace un rato, que ponías el ejemplo de los 500.000 pesos. Sí, o sea, es parte del reclamo, pero sabemos que es muy difícil que eso suceda, realmente es muy difícil. Por ciertas cuestiones administrativas de cómo funcionan esos fondos, es muy difícil esa actualización, que sería igual una obviedad, por supuesto. Igual yo creo que el problema más concreto acá ya no son ni siquiera solo las deudas, es lo nuevo que debería haberse hecho, digamos. Claro. O sea, todas las líneas de fomento que deberían haber salido en este año y medio. Ese me parece que es el problema central hoy. Por supuesto que hay que pagar lo que se debe, porque aparte son contratos firmados por el Estado, digamos, ¿no? Y no solamente contratos que no arrancaron, sino te estoy hablando de contratos que se pagó la mitad de la guita y se debe la otra parte. Entonces, si vos vas a la justicia, obviamente la justicia te va a dar la razón. Lo que pasa es que te va a dar la razón cuando el gobierno de Milei ya no exista más, porque eso tarda muchísimo tiempo. Entonces, ¿quién se quiere meter en ese problema también cuando tenés que hacer la demanda, obviamente vía Capital Federal, pagar un apoderado? Digo, es un montón de temas que es plata y plata. Digo, capaz que, viste, toda la demanda termina saliéndote más guita que lo que era el subsidio que te debía. No es sencillo, digamos. Juan, ahora, sí. Digo esto solamente como para profundizar en el tema. De todos modos, la deuda se tiene que pagar, pero me parece que lo que hay que concentrarse es en todo lo que debería hacerse nuevo que no se hizo, ¿no? Porque yo, a ver, tiro así por arriba el número, pero supongo que el 80% de esos 13.000 millones son fondos que no se llamaban a la licitación. O sea, tenemos por lo menos 10.000 millones, 9.000, 10.000 millones de pesos que deberían ser nuevas líneas, claro, que no se está haciendo, digamos, ¿no? Pero bueno, el gobierno de Milei ya intentó ir por todo frente a este tema, porque en la ley base, que justo lo nombré al pasar, tenían la modificación de la ley de servicios de comunicación audiovisual, el cierre de la Defensoría del Público, sacar el fomento, entre otras cuestiones. No lo lograron, ahora parece que pasó una eternidad con aquel verano del 24, pero la verdad que fue mucho trabajo, alianza con muchos sectores, bueno, hablamos con muchísimos legisladores, y bueno, lo que en aquel momento se llamaba el capítulo cultura, que en realidad no era cultura porque justamente esto es comunicación, pero bueno, se lo englobaba en ese lugar, se logró sacar de la ley bases mayormente, fue un importante triunfo. Lo que pasa que bueno, en el marco de todo lo que sucedió quizás quedó un poco opacado. Por último, yo ya creo que una nueva... Sí. No, que te quería... perdón, pensé que estaba hablando. Sí, no, termina, te consulto. No, solamente digo que esa avanzada más potente que hizo al principio del 24 parece que ya está, ¿no? Que ya no parece ser que haya una capacidad para avanzar a ese nivel, ni que el tema prioritario pueda ser, qué sé yo, comunicación y cultura para el gobierno, si es que quieren hacer una avanzada legislativa. Me da esa sensación. Pero bueno, también son pillos, hay que decirlo, porque alguien les habrá asesorado, che, saquémosla por ley, no pudieron, y alguien les habrá dicho, no pasa nada, hagamos la plancha. La verdad que no sé, que hay una justificación ahí que les dieron que les está funcionando de un modo u otro.
Totalmente. Justo te quería consultar por la otra cara, ¿no? De esta faltante, de estos como vos decías, concursos, algunos no del todo ejecutados y en otros casos directamente líneas que nunca salieron y que es dinero que se está reteniendo y que está devolviéndose al Tesoro. ¿Cómo impacta esto, digamos, para que también quienes nos están escuchando dimensionen cómo esta falta de líneas de financiamiento estatal impactan sobre los medios comunitarios? Digo, vos también como presidente actualmente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿cuál es la situación y cómo viene afectando esa falta de presencia y de financiamiento estatal en las distintas radios que son parte, ¿no? del foro a lo largo y ancho del país? Bueno, primeramente esto se pensó, digamos, no quiero hacer larga, pero digamos, esta política no es que cae, digamos así, porque un satélite se ocurrió una locura o un gasto de guita innecesario. Esto cae porque los medios de lo que se conoce como sector sin fin de lucro estuvieron prohibidos por ley que puedan gestionar medios de comunicación durante casi toda la democracia. Entonces, básicamente, una parte de la ley de servicio de comunicación audiovisual se piensa para, digamos, equilibrar el sistema de voces en la República Argentina, en un país muy grande en términos geográficos y también muy grande en diversidad de integración de la Argentina. ¿Qué quiero decir? Hay muchos públicos distintos también. Entonces se necesitan que, bueno, muchas audiencias se parezcan a los medios de comunicación que quieren escuchar. Pensando eso, una pequeña cantidad de dinero, porque los medios de este sector con muy poco hacen mucho, es así, la idea era que se fomenten producciones, series, programas para televisión, para radio, campañas, conocer historias, hacer investigaciones, para que la gente tenga una mejor calidad en lo que está escuchando, básicamente, y con algunas cuestiones novedosas. Esta era la idea del fomento, ni más ni menos. Entonces, muchas cosas que la gente habrá escuchado en algún medio, habrá visto en algún canal comunitario, mayormente en las radios, porque hay muchas más que canales, por supuesto. Por ahí escuché en el final que decía, esto fue apoyado por el FOMECA, digamos. Y decía, mirá, bueno, ¿qué será el FOMECA? Esas producciones, bueno, se pararon mayormente, entonces hay una menor cantidad, digamos, de diversidad justo de lo que estamos escuchando, pero después concretamente también hay un montón de gente que labura menos, o sea, la verdad que también es eso, estamos hablando de trabajadores y trabajadoras, que muchas veces trabajadores de la comunicación, como también es cierto, muchos trabajadores de la cultura, bueno, van laburando según las cosas que vayan saliendo, y a veces, bueno, estás más ocupado con algunos meses que otros del año, bueno, hay una precarización dificultosa ahí que es la propia dinámica del laburo a veces. Entonces hay una situación que en el medio de la crisis general del pueblo argentino se suma esta crisis también, digamos, ¿no? Que afecta como una suerte de, no sé, doble golpe para los trabajadores de la comunicación. Así que bueno, es una lástima también, las cosas se podrían hacer mejor. Uno dice 13.000 millones de pesos, wow, es una fortuna de guita. Bueno, depende de cómo lo veamos, en realidad es una fortuna para el sector, porque después 13.000 millones es un puente, digamos, ¿no? Es el arreglo de una parte de una ruta nacional, digo, es una escala muy alta las inversiones lo que salen las cosas, digamos, ¿no? Entonces, digamos, por suerte el sector con muy poco ha hecho mucho y esa plata diversificada podría generar un montón de producción sumamente interesante, linda, atractiva, pero en términos de guita del Estado es poco. Sí. Igual hay que aclarar que esta plata también sale de los propios medios de comunicación también. Claro. No es una inversión, viste, que, bueno, como diría Adorni, le sacamos esta plata a medios partidarios y se los damos a los niños pobres de no sé qué provincia, digamos, ¿no? Según la provincia de turno que se quiera estigmatizar. Entonces, bueno, esas falacias hay que responderlas también pensando que es plata que ponemos los que elaboramos los medios de comunicación y en todo caso las audiencias que compran esos medios de comunicación y que hacen que los medios sigan vivos también, ¿no? Totalmente. Juan, gracias por este tiempo, por charlar con nosotros y nos estaremos cruzando en donde se dé. No, por favor, siempre un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande para los tres, para todos los que andan escuchando y bueno, aguante Trinchera. Abrazo grande. Gracias, Juan. Fuerte abrazo. Juan Salvador de Lú, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, quien, bueno, logró esta respuesta, ¿no? Del ENACOM, sí. Respondiendo básicamente que sí, que tiene los 13.000 millones de pesos, los tiene, pero que no los ejecutó, básicamente. Cuando decía Juan que era poco, son como 2 facturas de la Suizo-Argentina. Claro, es como una licitación a la Cuando Suizo. Cuando decimos que es poco, claramente es parte de la escasa guita
mensual en Sí, este sí. caso, porque acabamos de hablar de No, esto. no Sí, llega, retenido son como hace- 3 meses del 3% de Karina, una cosa así. Hace un año y medio. Ujú. Una estafa, básicamente. Lo que está haciendo Sí. este gobierno con las cajas porque se está reteniendo dinero que viene de los propios medios de comunicación. 10 y 12 minutos de la mañana. Vamos a la tanda y ya volvemos. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera batallamos con ideas para desmontar los monopolios informativos.